del IES de Noreña que nos acompañan hoy en la tribuna. Señor González Medina tiene la palabra. Gracias, presidente, y me sumo a ese saludo a los alumnos del instituto. Esta interpelación hoy versa sobre el cumplimiento o el incumplimiento de un acuerdo, ni más ni menos, sobre cumplir la palabra dada o sobre incumplirla, sobre dar una solución y una respuesta a Gijón o seguir riéndose de Gijón. De esto versa la interpelación de hoy. Hace 6 meses, el pasado mes de mayo, en Gijón se llegaba a un acuerdo tildado como histórico, y yo estoy de acuerdo con ese calificativo, en el que se daba una solución viable, real y concreta a un problema enquistado desde hace 16 años, que es el no desarrollo y el no cumplimiento de una obra imprescindible y necesaria para el futuro de Gijón, para el futuro de mi ciudad, como es el Plan de Vías. Una obra que consiste en eliminar la barrera ferroviaria de una vez por todas, construir una estación intermodal, tanto para trenes como para autobuses, de ahí lo intermodal, y la construcción de un metrotren hasta Cabueñes, uno de los ejes de futuro de la ciudad por la ubicación del campus universitario, del hospital y del parque tecnológico. Después de 16 años dando vueltas a esta idea y a este proyecto, y ya tuve ocasión de preguntar al consejero al respecto, y ahí pude hablar de un repaso histórico de qué se había hecho durante esos 16 años y, por lo tanto, no me voy a volver a detener, porque ya creo que es cuestión más de hablar del futuro, se consigue superar todas esas trabas, todas esas dificultades y todos esos debates hasta de la ubicación de la estación intermodal para llegar a ese acuerdo al que hago referencia. Un acuerdo que se firmó o se plasmó en un convenio el pasado 7 de mayo y que dicho convenio contenía, por un lado, rogaría, presidente, silencio en la Cámara, si puede ser posible, y como se demanda a otros portavoces cuando intervienen desde aquí. Sí. Guarde. Y como se demanda a otros portavoces cuando intervienen desde aquí. Sí. Por favor, guarden silencio. Señor González Medina, prosiga. Gracias, presidente. Dicho convenio, el contenido que tiene en el mismo es el soterramiento de las vías desde la calzada hasta el entorno del Museo del Ferrocarril, donde se construiría una estación intermodal, y a partir de ahí el túnel del metrotren hasta Cabueñes, con una inversión prevista de 814 millones de euros. Y dicho acuerdo fue histórico por 3 motivos fundamentales. En primer lugar, porque satisfacía una demanda ciudadana, que es la ubicación de la estación en el centro de la ciudad. Y esto voy a volver a repetir sobre ello porque creo que es la cuestión clave de este debate al que nos quieren volver a llevar. La ubicación de la estación en el centro de la ciudad y, concretamente, en el entorno del Museo del Ferrocarril. En segundo lugar, este acuerdo fue histórico porque consiguió que 3 administraciones gobernadas por 3 fuerzas políticas distintas, el Ayuntamiento de Gijón por For Asturias, el Principado por el Partido Socialista, por el momento, y el Gobierno de la Nación por el Partido Popular, esas 3 administraciones con 3 fuerzas políticas distintas llegaron a un acuerdo, evidentemente mediante la cesión. Y dicho acuerdo histórico también consiguió por fin, y estando usted, y no lo tengo por qué negar como consejero, señor Lastra, consiguió por fin que el Partido Socialista, después de 16 años obstaculizando y después de 2 años consecutivos votando en contra de dicho acuerdo, en 2015 y 2016, por su antecesora, que votó en contra de ese acuerdo al que ya habían llegado el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Gijón, por fin si ustedes se sumaron al acuerdo y usted como consejero arrimó el hombro para que dicho acuerdo se firmara y se diera una solución definitiva a este problema de la ciudad. Y además, el tercer eje por el que fue un acuerdo histórico es porque contó por fin con el impulso del Gobierno de la Nación, que es evidente que es quien lo tenía que impulsar. Superó el famoso debate enquistado de las plusvalías para poner en la financiación y para poner encima de la mesa 634 millones de los 814 millones que costaría esa inversión, poniendo 90 millones el Ayuntamiento de Gijón y otros 90 millones el Principado. Y este acuerdo, al que tanto me remito, despertó el aplauso unánime de la sociedad gijonesa. Ya solo faltaba ni más ni menos que ejecutarlo y desarrollarlo. ¿Qué sucedió? Una moción de censura. Una moción de censura que decían que era para convocar unas elecciones, ¿dónde quedaría aquello? Y esa moción de censura trajo consigo un cambio de gobierno. Y llega al gobierno el Partido Socialista, algo que llaman algo así como nuevo socialismo. No sé si es que ustedes son el viejo, ellos lo llaman algo así como nuevo socialismo. Y ese nuevo socialismo se caracteriza, en primer lugar, por detestar el cumplimiento de la palabra dada y, en segundo lugar, por su cobardía. Y ahora me voy a explicar.
¿Por qué detestar el cumplimiento de la palabra dada? Porque a ese nuevo socialismo, suponiendo que ustedes son el viejo, a ese nuevo socialismo lo único que le ocupa y le preocupa es el cumplimiento de sus objetivos políticos, sea cuales fueran. Y por lo tanto para ellos no les importan los medios, y si los medios pasan por boicotear acuerdos firmados y convenios firmados que dan respuesta al futuro de una ciudad, se los saltarán. Si la motivación es por una cuestión de venganza, con los que supongo que es el viejo socialismo, si la cuestión es porque quieren retrotraernos al debate de hace 16 años y volver a hablarnos de la estación intermodal en la zona de Moreda, cosa que ya se había superado, a ellos les importa bien poco saltarse la palabra dada. Y cobardía, porque al final tampoco tienen la valentía de ir a Gijón a decirlo. El ministro de Fomento no pisa Gijón porque no quiere decir lo que piensa, porque no quiere decir su opinión. Y el secretario general de su partido, el señor Barbón, desaparece porque no quiere decir lo que piensa y no quiere decir lo que opina sobre la ubicación de la estación intermodal. Y ustedes no ratifican en el Consejo de Ministros, o sus compañeros, los del nuevo socialismo, no ratifican en el Consejo de Ministros el convenio firmado el pasado mayo porque no están de acuerdo con su contenido. Cuando uno no ratifica un documento es porque no está de acuerdo con lo que dice el documento. ¿Ustedes no están de acuerdo con que haya un metrotren? Sí, hombre, sí, supongo que estarán de acuerdo. ¿Ustedes no están de acuerdo con que se suprima la barrera ferroviaria? Me imagino que estarán de acuerdo. Entonces, ¿en qué es en lo que no están de acuerdo? No están de acuerdo en que la estación esté en el entorno del Museo del Ferrocarril, porque quieren volver otra vez al debate de hace 15 años de poner la estación en Moreda. Y como no están de acuerdo, hacen lo que hacen los cobardes, que es enmarañar el debate en cuestiones burocráticas. Primero empezaron a decir que si era el Ministerio de Hacienda el que no había ratificado. El Ministerio de Hacienda dijo que no, que era Adif. Adif dijo, no, es el Ministerio de Hacienda. Bueno, debate superado. Después pasaron a cuestionar el crédito que Adif tenía que dar al Ayuntamiento de Gijón para poder costear esos 90 millones que le correspondía. No, es que no sabemos si eso se puede hacer así. Bien, ya sabemos que se puede hacer así. Otro mes perdido. Y ahora estamos en la necesidad de un nuevo informe. 10 millones de euros en papeles durante 16 años. Bien, ahora un nuevo estudio informativo para que acredite que las cifras dadas en ese convenio son reales. Le están cuestionando a usted. Cuando cuestionan la viabilidad de este proyecto y cuando cuestionan los 814 millones de euros que se estiman en este convenio, están cuestionando a las personas que firmaron ese convenio. Y ese convenio lo firmó el Ayuntamiento de Gijón, lo firmó el Ministerio de Fomento y lo firmó el Gobierno del Principado. O sea que les están cuestionando a ustedes. Están cuestionando que lo que firman no saben lo que es y que lo que firman es falso. Y entonces ahora se inventan la excusa de la necesidad de un estudio informativo que acredite que van a ser 814 millones de euros. Y además lo hacen mintiendo. Primero, porque para ratificar el convenio no es necesario ese estudio informativo y hay un sinfín de casos. Segundo, porque un estudio informativo no es palabra de Dios. Podemos volvernos a la legislatura 2004-2008, cuando ustedes pidieron un estudio informativo que ponía un coste de 100 millones de euros a la supresión de la barrera ferroviaria y luego el anteproyecto lo puso en 300, 3 veces más. Por lo tanto, tampoco es que el estudio informativo nos vaya a dar una cifra que se acerque religiosamente a la exactitud definitiva. Por lo tanto, a ver si ahora un estudio informativo, además hecho por ustedes, va a ser la panacea. Por lo tanto, como podemos ver, todas las excusas burocráticas que se están inventando y que están argumentando para no ratificar el convenio del Plan de Vías y que ahora dicen que nos retrasarán 2 años más, 2 años más después de 16 años, además de ser una falsedad, son una cobardía. Son una cobardía porque enmascaran lo que verdaderamente el socialismo está cuestionando. El nuevo socialismo, que es, no quieren la estación en el centro de la ciudad y no quieren cumplir un acuerdo que firmaron Partido Popular desde el Gobierno de la Nación, Foro Asturias desde el Ayuntamiento de Gijón y el propio Partido Socialista desde el Gobierno del Principado de Asturias. Y como es lógico, consejero, nosotros le venimos a preguntar qué opina el Gobierno del Principado de Asturias de esto porque nada ha dicho. Nada ha dicho. Y es lo lógico que usted comparezca aquí y diga, ¿el Gobierno del Principado de Asturias está de acuerdo con lo que firmó o ya no está de acuerdo? ¿Lo que ustedes firmaron en mayo era exacto o era inexacto? ¿El Gobierno del Principado de Asturias está de acuerdo en que es una estimación correcta los 814 millones de euros o se equivocaron en lo que firmaron? ¿El Gobierno del Principado de Asturias está de acuerdo con que la estación intermodal esté ubicada en el entorno del Museo del Ferrocarril o no?
¿Y el Gobierno del Principado de Asturias está de acuerdo con que se demore 2 años más la ratificación del convenio porque es necesario un estudio informativo o eso es una falsedad? Y eso es lo que tiene que aclarar el Gobierno del Principado de Asturias para aclarar también si el Gobierno del Principado de Asturias quiere seguir en la estrategia de sus compañeros de partido de la cobardía y de la mentira. Muchas gracias.